¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su amiga y servidora Karina Rivera. Estamos iniciando otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino, con el gusto de saludarles. Vamos a platicar en esta ocasión sobre la guerra cristera. Desde una perspectiva queremos aclarar neutra, objetiva, pues para que entendamos cómo fue que se desarrolló, cómo fue que estas personas católicas llegaron a la necesidad de, algunas de esconderse, algunas otras de luchar para defender su fe, entender los aspectos históricos, sociales que estaban en el momento y pues hacer a lo mejor algún comparativo de si esto sucede todavía en la actualidad con alguna otra religión o si esto se ha replicado en México o en alguna otra parte del mundo. Esto es interesante. Y bueno, pues hablando que son temas de fe. Entonces vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Él es Juan José González, catedrático e investigador de la Universidad Jesuita ITESO, a quien le doy la más cordial bienvenida. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto de estar otra vez con tu audiencia tan amable que nos acompaña. Gracias, Juanjo, un gusto el poder platicar contigo y poder hacer esta reflexión que nos parece muy importante. Entonces, pues no sé por dónde quieras iniciar, perdón, para que podamos comenzar. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que es una guerra que va a suceder entre 1926 y 1929, como para ir ubicando un poco el fenómeno. Planteemos un poco de los antecedentes, y esto que planteabas tú de la neutralidad es muy importante, porque esta, a pesar de lo que pueda parecer, no es una cuestión de guerra por creencias como tal. No es que alguien diga voy a desconocer a Jesús o a María o la virginidad o la transmutación o cualquier otra cosa que quisiéramos decir de lo religioso. Pero esto es muy importante que nos quede claro, porque si no corremos el riesgo de convertir un fenómeno social y político en algo propiamente religioso, que me parece que no lo es. Así es. Es que tenemos en este país una iglesia muy poderosa y ligada al conservadurismo. Si perdemos esta idea de la independencia, la iglesia como jerarquía va a estar del lado del rey. Sí, va a haber sacerdotes en la lucha independentista, pero son los párrocos o son los niveles más bajos. Va a haber después una guerra contra los Estados Unidos, donde también la jerarquía católica está un poco de lado. Está después la guerra de Benito Juárez con las leyes de reforma. Entonces, continuamente está este juego, que además es muy interesante porque se hacen reformas a nivel legal, pero después no se cumplen. Por ejemplo, está la ley del 57 con Juárez, pero cuando llega Porfirio Díaz al poder, decide no pelar la ley, no la cambia, no la elimina, simple y llanamente hace letra muerta, como si no estuviera. Llega la revolución, hacemos una nueva constitución, que es la del 17, y otra vez parecería que nadie está muy a favor de que se cumpla, y por lo tanto esto va a generar después problemas. De vista que toda esta serie de problemas políticos y sociales que le van quitando poder a la Iglesia Católica en concreto, se van a dar en todo el planeta en el siglo XIX o a finales del siglo XIX, principios del XX. Para acabar de problematizar, tienes un país que, al estar en la Revolución Mexicana, le va a dar un gran marco de nacionalismo. Es la época de los muralistas, es la época de recuperar todo lo verdaderamente religión que viene de Roma. No va a tener como mucho pegue desde las jerarquías, en este caso del poder, me refiero a los grandes generales de la revolución. El último detalle importante aquí sería preguntarnos a quién le hizo justicia a la revolución. Si tú, buena pregunta, en Villa, y estoy pensando en Zapata,
En la zona norte del país, Chihuahua concretamente, Villa va a construir esta, tampoco va a participar porque ahí Zapata y su movimiento van a luchar por dar ciertas ventajas o ciertas cosas de esto que pedía la revolución. Si te vas más al sur, pues está toda la política en Yucatán, etcétera. Entonces, ahí sí de alguna manera se escucha la revolución que reparte las posiciones. En la zona del Jalisco, en la zona del Bajío, para ser más amplios todavía, eso no sucede. Por eso, cuando viene una idea de continuar la discusión, de poder pelear por los derechos, va a haber más gente que esté dispuesto a tomar las armas. Los otros van a decir, ya gané algo, a lo mejor no es mucho, pero prefiero conservar lo poquito que tengo a meterme en una revolución y perder lo poquito que tenemos. Sí. ¿Más o menos? Okay. Sí. ¿Qué pasa ahora? Recordemos que tenemos la Constitución del 17. La Constitución del 17 va a plantear algunas cuantas cositas. La primera, artículo 3º, se prohíbe que haya educación privada y además la educación tiene que ser laica. En ese momento, todas las escuelas, como hasta la actualidad, todas las escuelas privadas prácticamente son de orden católico y se da religión. Desde ahí ya tenemos un primer problema. El segundo tiene que ver con el artículo 24, que prohíbe el culto en la vía pública, que hasta el día de hoy también nos lo seguimos pasando por las armas y tenemos la romería, otro tipo de eventos. Después el artículo 27, que prohíbe la adquisición de inmuebles, tierras, etcétera, por parte de las iglesias. Hasta el día de hoy tienen prestanombres para brincarse ese tipo de cuestiones. Y finalmente el 130, que es una cosa bastante chistosa, porque se le desconoce personalidad jurídica. En el momento en que yo te digo, tú no tienes personalidad jurídica, te estoy reconociendo. Entonces es medio extraño, pero bueno, funciona de esa manera. ¿Qué va a pasar? Además, por un lado, insisto, tienes un país que está tratando de fortalecer su nacionalismo. ¿En qué sentido se va a dar? Primera e importante, pensando nada más en los previos, tienes en 1921 un atentado en la Basílica de Guadalupe donde explota una bomba para tratar de destruir el manto de la Virgen de Guadalupe, pero hay una cruz, no resulta dañado el ayate, y a partir de ahí la Iglesia Católica genera toda la idea de que es un milagro y que Dios está del lado de la Iglesia. Va a venir después una cuestión muy folclórica, y esto va a ser probablemente sí el acabose de la discusión. En febrero del 25 se va a crear lo que sería la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Literalmente lo que se está planteando en este momento es una iglesia idéntica a la que conocemos, pero desvinculada de Roma. Obviamente atrás de eso está Calles, y entonces la iglesia pues verdaderamente dice, no estamos dispuestos a compartir el poder. Sí. Va a suceder que en 1926 Plutarco Elías Calles hace una ley que se llama literalmente la Ley Calles, donde empieza a tratar de hacer cumplir vía Constitución y vía Código Penal estas reglas de las que hablábamos. Entre otras cosas, por ejemplo, va a expulsar a algunos sacerdotes extranjeros, va a cerrar algunos colegios, entre ellos algunos de monjas, por la misma Constitución. Artículo 3º, no puede haber este tipo de cuestiones. ¿Cómo va en el inicio del 26? Se genera una carta pastoral colectiva del episcopado mexicano que plantea que a partir de julio, cuando entre en vigor las leyes que está planteando Calles, las iglesias se cierran como medida para empezar a presionar, comillas, a la religión católica. Aquí es muy importante dejar claro que durante todo este periodo se va a pugnar del lado de los revolucionarios
el libre culto, pero es tramposo. El libre culto no es el libre culto, es exclusividad católica, de tal manera que los protestantes, los judíos o cualquier otra minoría en este país no entraba dentro de estas cuestiones. Se decía, hay que enseñar la iglesia, pero católica, no cualquier otra, es la única que verdaderamente es la que tiene la verdad, la buena, y por eso se tiene que hacer este tipo de movimientos. Sí, adelante. ¿Sí? Sí, o ya terminaste para poderte preguntar algo. Sí, tú pregunta. Ahorita regresamos a la discusión. Ok. Gracias. Pues sí, en este entendido, pues se dieron, por lo que estamos viendo, varias situaciones que eran pues contrarias a lo que en ese momento socialmente se vivía, como ya estamos viendo que la Iglesia Católica pues sí tenía cierto poder, cierta preponderancia en el pueblo mexicano, y pues era pues una mayoría, quizás no tanto como ahora, católica, y pues que eso, la verdad, pues sí incomodó a muchas personas. Entonces, no sé si ibas a agregar también otra circunstancia para preguntarte cómo es que vieron los católicos todo esto en ese momento. No sé si tenías algo más que agregar, sino para que me puedas responder esta pregunta. Sí, claro, van a haber como de costumbre grupos que van a tener mayor cultura, mayor educación y grupos que menos, y entonces eso va a generar ciertas broncas. Aunque la fuerza ideológica de la cristiada está en las grandes ciudades, la gran fuerza en realidad está en el campo y casi todos los soldados obviamente son campesinos, lo cual nos habla de esta disparidad en términos de entender el asunto. Pensemos, por ejemplo, que del lado de la guerra van a ocurrir casi personas entre civiles y combatientes. ¿Cuántas? Pero, por ejemplo, no sé, igual 250,000 entre civiles y combatientes. Ok. Sí. Aproximadamente. Pero si consideras que a lo mejor el doble murió en en la revolución, entre el censo de 1910 y el de 1921, algunos morirán como combatientes, otros irán a los Estados Unidos, y tercera parte, otros morirán por la influenza española, mal llamada española, que va a acabar sobre todo con las tropas de Zapata en la zona de Morelos y compañía. Entonces, uno de repente pensaría son batallas muy grandes, con muchos muertos. La verdad es que no tanto, por lo menos no significativamente hablando. Piensa, por ejemplo, en un fenómeno que seguro que te ha de sonar a ti y a nuestros escuchas. Pensemos en Miguel Agustín Pro. Miguel Agustín Pro, hoy día, compañerito jesuita y defensor de derechos humanos a través de esta cuestión. ¿Qué va a pasar con el caso del Padre Pro o del Beato Pro para los católicos? Va a estar inmiscuido en un intento de asesinato de Álvaro Obregón. Este va a ocurrir el 13 de noviembre de 1927. Él va a ser acusado, y no es tan fácil demostrar que sea pues digamos, la mente maestra del asunto. Es circunstancia que atentan contra Álvaro Obregón le pertenece al hermano Humberto. Él va a alegar que lo había vendido, que él no sabía nada. El padre Pro va más o menos decir lo mismo. Uno de los cuates que atrapan después del atentado dice que iba conduciendo Humberto. También va a estar inmiscuido el hermano pequeño Roberto. Y una vez que los arrestan, deciden prácticamente sin ningún tipo de juicio ni ninguna cosa, a los 10 días fusilarlos. Por una cuestión muy simple. Estás metido en una guerra civil contra la Iglesia Católica. Cualquier cosa que se hiciera del lado del gobierno iba a ser interpretado como persecución a la Iglesia.
Y entonces, por lo tanto, no tienen muchas posibilidades calles y compañía. O lo fusilan en automático o habrían tenido que dejarlo libre. Para colmo de males, si te acuerdas, la monja Concepción Acevedo de la Llava y León Toral van a ser los que un añito después van a conseguir pues el atentado y lograr matar a Álvaro Obregón, que se acababa de reelegir. Por lo menos esa es la versión oficial, que tiene que ver con la monja y con Toral. Después parece ser que hubo más de un tirador, pero ya esa será otra historia. Así es. Interesante. Entonces, por lo que estás diciendo, no hubo como tal una persecución hacia los católicos, sino que más bien se dieron las circunstancias en contra para que los católicos pudieran ejercer su culto de manera plena, o sea, circunstancias negativas en ese sentido, por lo que ellos decidieron, pues ahora sí, tomar las armas para defender lo que creían su derecho. ¿Estamos en lo cierto? Sí. A ver, tienes una iglesia que es dueña, digamos, de casi la tercera parte del país. No puedes unificar un país y generar una república cuando tienes una iglesia tan poderosa. La iglesia es dueña prácticamente de todas las escuelas. Acuerda que después de la revolución va a venir esta idea, sobre todo con Vasconcelos, de que los maestros somos una especie de apóstoles y tenemos que ir a educar a la banda. De hecho, muchos profesores van a ser asesinados durante este periodo porque se suponía que venían a enseñar ideas medio socialistas, y entonces eso era muy peligroso para las buenas costumbres. Hasta el día de hoy, muchos católicos le tienen un pánico al comunismo, influenciado por las iglesias, por los pastores. Pero si tú le preguntas a casi cualquiera que te dice que, uy, qué miedo, ahí vienen los comunistas que comen niños, si les preguntas, oye, ¿qué dicen los comunistas?, te vas a dar cuenta que en realidad no tienen la menor idea. Y eso, en este momento donde tenemos mayor número de analfabetismo, mayor creencia popular, etcétera, el poder que tiene un sacerdote es impresionante. Entonces va a haber desde aquella época, pero pasando por el 68 y hasta las recientes elecciones, sacerdotes que van a decir aguas porque ahí vienen los comunistas, y eso genera linchamientos y muerte de mucha gente. Entonces, no es que se esté peleando porque nuevamente digamos que la Iglesia Católica no es la verdadera o que Jesús no resucitó. Estamos peleando porque la Iglesia tiene el dominio de amplios territorios, de mucho dinero, de escuelas, de hospitales, y entonces no puedes construir un país de a de veras con un enemigo tan poderoso adentro y que además continuamente te está atacando. Piénsalo nuevamente, se hace más o menos un pacto de paz por ahí del 29, pero al siguiente año salen los libros de texto y te va a sonar, van a ser acusados de ser socialistas. Y van a tratar de quemarlos en la vía pública y van a generar otra vez problemas. Va a generar incluso una cosa que podemos llegar a llamar algo así como la Segunda Guerra Cristera, que va a ser aproximadamente de 1930 a 1934, 36 más o menos, pero que ya no tiene esta fuerza, que ya no tiene este número de soldados ni mayor cosa. Bien, pero lo bueno, como dices, que ya no llegó a más. Y esta guerra cristera, ¿qué alcances tuvo? ¿Alcanzó todo México o se centró en algunos estados en particular? Porque por aquí estamos viendo, aprovecho para saludar a nuestros amigos como Ana Matilde Rúa, que te manda saludos, dice que es un placer escucharte, o Marcos Antonio Contreras González, que dice que en la zona de los Altos de Jalisco hay mucho folclore, ahora está llena de folclore, gracias, llena de folclore y turismo religioso, quizás gracias a la guerra cristera, que de alguna manera le concedemos la razón, y gracias al programa La Información, no sé si Jalisco u otros estados en México fueron como los estados donde fue más fuerte esta guerra cristera, o fue en todo el país. No. Básicamente se da solo en la zona del Bajío,
Puede ser que haya ciertos apoyos en otros lados del país, pero básicamente estamos hablando Guadalajara, una parte de Michoacán, Guanajuato, Sí. etcétera. Es una zona muy localizada en el centro de esta parte que te decía, no le toca porque no hay tropas zapatistas ni tampoco las villistas. Villa llega, pero casi toca y corre porque ahí viene Álvaro Obregón. Entonces, son estas zonas que son las que tradicionalmente solemos llamar más conservadoras del país. Ya, queda bastante claro. Bien, pues esto sí nos da, la verdad, mucho de qué pensar. Y en temas políticos, pero bueno, este programa no es político. Y siguiendo con el tema que nos ocupa, Juanjo, me gustaría preguntarte en el seguimiento de la guerra cristera, cuando se puede decir que termina esta guerra, y ya ves que dices que hubo una segunda que afortunadamente no trascendió tanto, ¿cuáles fueron los términos? ¿Por qué culmina? Mira, en términos reales termina porque por un lado, simple y llanamente, los cristeros no pueden ganar. En segundo lugar, porque la Iglesia Católica como tal pacta, y a otra vez lo que va a suceder es que las leyes siguen estando en la Constitución, pero otra vez no las pelamos. Entonces, a pesar de que la Constitución dice que que la educación debe ser laica, siguieron ¿Juanjo? teniendo colegios, las órdenes religiosas, y por lo tanto se pasa por ahí. ¿Me oyes? Sí, ya, es que de repente ya te perdí, ya, continúa. Dices que, de los colegios, decías. Por ejemplo, está la cuestión de mantener los colegios, de mantener hospitales. Sí. Hasta el día de hoy, insisto, muchos hospitales son de corte religioso. Entonces, parte del pacto es, no cambiamos las leyes, no las derogamos, simple y llanamente hacemos como que no están ahí. Del otro lado, van a seguir habiendo chistes muy interesantes. Te pongo un ejemplo y tú no lo vas a creer, pero durante el diciembre de 1930, esta necesidad nacionalista hace que el gobierno mexicano se deshaga de Santa Claus y quien va a traer los regalos va a ser Quetzalcóatl. Ah, caray. Así de repente de chauvinistas con nuestro nacionalismo. ¿Qué va a pasar? E insistiré en esta cuestión también. La idea, sobre todo, con Lázaro Cárdenas, cuando llega, viene esta idea de tener libros que lleven a la educación científica. De hecho, el nombre va a ser una educación científica y socialista, no en términos de que México se convirtiera en un satélite de la URSS, pero sí en términos de que el pensamiento socialista y el pensamiento científico iba a hacer a la gente pues más científica, más inteligente a tomar mejores decisiones. El problema está en que a la hora de que le ponen educación socialista, la iglesia brinca y vuelven otra vez a este tipo de ataques, tanto contra los libros de texto como contra los profesores, sobre todo rurales. De tal manera que decían, es que el Estado no tiene por qué meterse con nuestros hijos, la educación la damos nosotros los papás. Pero insistiré, hasta el día de hoy, los papás deciden que ellos tienen que ser los que dan educación, pero no hablamos de educación sexual porque nos genera mucho problema, no hablamos de ciertos temitas porque, es que como te lo explico, pues uno sigue siendo conservador y sigue siendo como muy penoso, ¿cómo le voy a hablar más allá de las abejitas y los florecitas? Entonces, eso va... Sí. Entonces, eso va a generar todo este tipo de problemas. Hasta el día de hoy, y perdón por regresar a la política, pero hasta el día de hoy sigue teniendo denuncias de sacerdotes que en pleno púlpito, cosa prohibida por la Constitución. De hecho, fíjate qué problema. La Constitución en estos términos va a quedar sin cambios hasta 1992. Nuestro querido Carlos Salinas de Gortari, alias el Chupacabras, va a cambiar la Constitución en 1992 para dar reconocimiento a la Iglesia Católica.
que se consideró en su momento una gran problemática en términos de traicionar a la revolución, y que después permitió, digamos, que Fox, Vicente y Costilla saliera a tomar la banda presidencial con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, o que ya los presidentes pudieran salir físicamente en televisión saludando o dándole el besamanos al Papa, cosa que antes era impensable y que se consideraba, insisto, una traición a la Constitución y a la Revolución. Así es, esto es muy cierto. Y esto que estás mencionando, bueno, pues creo que es inevitable, bien lo dices, nos lleva a los aspectos que hoy estamos viviendo con relación al gobierno en turno, que precisamente mucha gente escuchamos comentarios de que son socialistas, vamos a acabar como Venezuela, como Cuba, son comentarios muy recurrentes, cuando estamos viendo que esto ha sido pues una constante a lo largo de décadas. Sí, por supuesto. Y que nuevamente se convierte en un caballito de batalla. Te van a quitar tus cosas, te van a volver rojo, va a llegar los rusos y nos van a comer, los socialistas comen niños todas las mañanas. Me imagino que hay junto a el Palacio Nacional, donde hace sus mañaneras, come un taco de niño antes de empezar la mañanera, no tengo idea, ¿no? Pero suena como una idea divertida. Sí, entonces esto nos deja pensando que pareciera una lucha interminable entre el gobierno y el Estado, pues por ver quién tiene el mando o quién se lleva a la gente, o a quién le hace caso la gente. ¿No crees? No escuché la pregunta, perdón. No te preocupes. Decía que pareciera como que es una constante lucha entre el gobierno y la iglesia, entre ver quién guía los destinos y los hábitos de la gente. Si uno u otro, como que fuera ya una constante. Te preguntaba que si no coincidías en esto, en esta idea. Sí, por supuesto. Pero mientras es una responsabilidad del Estado científica, eso no la hace jacobinista, no significa que odiemos a las religiones, significa que podamos darle plenitud a que cada quien quiera creer lo que se le pegue la gana y poder darle cierta protección para que no haya otro código o ley vigente. Por ejemplo, ¿puedes repetir? Ajá, a ver. La cuestión, y perdón por meterme otra vez en cosas que no debería, pero cuando Jacobo Nazón está cometiendo un delito que se persigue, no es porque crea o deje de creer en una postura particular. Sí, claro, que esta persecución no tiene que ver más que con incumplir leyes que están como tal establecidas en el Estado. Cuando se habla acá de que hay sacerdotes pederastas o de que Joaquín o cualquier otro tuvo ese tipo de cuestiones, no se le persigue por su fe religiosa, se le persigue porque está cometiendo un delito y que está como tal en los códigos penales. Así es. Imagínate qué problema tendríamos si tuviéramos una versión un poco más al estilo gringo, que para poder hacer casi cualquier cosa juras sobre la Biblia. Afortunadamente aquí no tenemos ese tipo de cuestiones. Cierto, cierto. Y esto me hace pensar, ¿hay alguna similitud en algún otro país latinoamericano, de América o de otro continente, a esto que sucede en México, a esta lucha entre la iglesia y el Estado?
En América Latina no me queda tan claro. Probablemente la persecución y el ataque que va a tener en su momento El Salvador podría ser un cercano ejemplo. La lucha de Fray Beto y algunos otros en Brasil durante la dictadura. Podrían ser algunos ejemplitos. Probablemente el más claro, pienso en Inglaterra, cuando Enrique VIII decide crear la Iglesia Anglicana para tenerla supeditada tal como se lo imaginaba Calles con la Iglesia Católica Mexicana. El problema o la virtud es que a Enrique VIII sí le salió y a nosotros no. Sí. Eso es cierto. ¿Y alguna otra religión que se viera similarmente afectada como fue en su momento por las determinaciones del Estado o en otra latitud? Que luchara también, No, al igual porque que no las hay. ¿No? No. Te pongo, por ejemplo, primero pensemos en México. Si tú le hubieras dicho a los judíos, se van a quedar sin territorios, pues estrictamente hablando, las sinagogas tienen muy poquito territorio y muy poquito poder, no se hubieran enterado nadie, ni siquiera sabe mucha gente que en Guadalajara tenemos una mezquita musulmana. Entonces, el Estado podría haber dicho, pues les voy a quitar a todos el territorio, pues sí, pero no es significativo, prácticamente no hay escuelas de ese tipo en el país, entonces no va a suceder. Piensa, por ejemplo, en otras cuestiones que luego no se entienden mucho. Cuba, cuando triunfa la Revolución Cubana, la Iglesia Católica dice nos quitaron las iglesias. La respuesta es que no es cierto. Y no es cierto porque la Iglesia Católica como tal era muy débil en Cuba. La santería es otro rollo y ellos van a tener un fuerte vínculo con la revolución y entonces por eso no se van a ver tan afectados. Pero lo que hizo el gobierno de Castro en su primer momento fue decir, hay X número de sacerdotes, no pueden crecer, si son 80 por decirte algo, pues para que ordenes un nuevo sacerdote se tiene que morir uno, tienen X número de iglesias pero no pueden abrir más, etcétera. Entonces sí son ciertas restricciones, pero que no van a afectar la vida cotidiana porque en realidad no la tenían. Acá es muy importante porque piensa, perdón, en Juan Sandoval. Juan Sandoval salía cada semana a dar su opinión en medios. Sí. Entonces, esto genera una imagen. Podemos estar de acuerdo o no con el señor, pero es una voz preponderante en el discurso público. La mayoría de las iglesias, la mayoría de los hospitales, la mayoría de los asilos, y entonces cuando tú tienes que pensar, digamos, en hacer una donación porque hubo una catástrofe, solo tienes dos fuentes rápidas. ¿Juanjo? Cáritas, que sería el instrumento de la Iglesia Católica. Te perdimos esto último. ¿Tú quisieras hacer una donación con la Cruz Roja? Sí. Estamos ahí. Ya. ¿Puedes repetir lo último, por favor? Sí. Cuando tú tienes una catástrofe, solo tienes dos opciones. En el mundo laico, religioso, te vas por la Cáritas. Sí. Fíjate nada más para aclarar, pero según los datos del INEGI, aproximadamente el 90% de los mexicanos siguen siendo católicos. Según Helio Masferrer, que es un gran investigador del fenómeno religioso, dice que en realidad es el 70%. Y solo estamos hablando de los que no se han salido oficialmente de la iglesia. ¿Qué sucede? Que estamos teniendo una fuerte salida de creyentes por los escándalos que tiene la iglesia, porque ya no responde, pero insisto, no responde no porque dejen de ser válidos los dogmas o las creencias, sino porque la práctica de los sacerdotes deja mucho que desear en la vida de los creyentes. Así es, entonces se está modificando ahorita esto, pero fíjate que eso me da pie a otro tema, porque ¿qué tan necesario es que un católico, haciendo este paréntesis,
tenga que decirle a la Iglesia Católica, ya no quiero pertenecer a tu iglesia. ¿Es necesario o simplemente con ya no practicar esa fe? Bueno, en este momento lo que pasa es que es una condición política. Si yo te digo que soy católico, voy a tener un amplio margen para dialogar con mucha gente. Si yo digo que soy creyente, pero no soy católico, mi posibilidad de audiencia baja significativamente. Sí. Sí. Yo me acabo declarando ateo público, lo que voy a conseguir es que muchísima gente diga, este tipo es casi demonio y por lo tanto no puedo dialogar con él. Así es. Sí, es correcto. De alguna manera no encuentro el término apropiado, pero tú mismo te pones como una marca aquí en la frente de decir, estoy apestado, no me hablen. Es que me llama mucho la atención. Recuerdo que en X hace poco vimos una publicación de una chica, no sabemos cuántos años tendría, pero se veía como de 20 y tantos años, donde ella decía que le escribió a la Iglesia Católica una carta diciendo que renunciaba a ser católica. Entonces, en ese sentido, se le contestó la carta y se le mencionaba que a partir de ese momento, pues perdía, pues ahora sí que todos sus derechos como católica, dejaba de ser hija de Dios, por decirlo de alguna manera, y que era declarada una persona. Perdimos a Juanjo temporalmente, bueno, esperamos poder recuperar la comunicación con él, al parecer estaba fallando su internet, pero pues se declaraba apóstata esta chica, y pues le dijeron, a partir de este momento tú eres una persona que está siendo declarada fuera de la Iglesia Católica, tú ya no puedes pertenecer, y prácticamente la declaraban como una persona non grata, que no podía ni pararse a ninguna iglesia, no podía hacer nada absolutamente, y pues digo, hay que llegar quizás a ese grado, es como el planteamiento que sí te deja pensando, ¿no? Pero pues sí, sucede lo que muchas personas, dice Juan José, que sucede, que dicen, no, pues mejor dejo de practicar, no llego a ese grado, pero pues bueno, son posturas simplemente. Y por cierto, agradecemos a Rocharito Rubio Medina, que nos desea una excelente noche. Dice que está muy interesante el tema. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Rocharito, como siempre. Pero sí te deja pensando, no sé ustedes qué opinan, amigos, en ese sentido. Si ustedes harían lo mismo que esta chica, volviendo a lo que les decía, de que escribe, no recuerdo si esta carta era al Vaticano o era a la Iglesia Católica en la región donde ella vivía, la arquidiócesis, y pues declararse apóstata ante su fe, pues es así como un tema bastante delicado. Excomulgado, ya recordé la palabra. Quedaba, a partir de ese momento, esta persona, cuando se le mandó la contestación a su carta, quedaba oficialmente excomulgada de la Iglesia Católica, no podía pararse a ninguna iglesia, a ningún recinto religioso. Es que estábamos platicando, Juanjo, en el momento que saliste por temas de Wi-Fi o de internet, que me tocó leer un caso muy curioso en X, antes Twitter,
Era de una chica veinteañera que decía que ella decidió ya no más pertenecer a la Iglesia Católica, redactó una cartita, la dirigió, no recuerdo si al Vaticano, porque no guardé ese testigo, por ahí espero a ver si luego lo recupero. La escribió, no sé si a su arquidiócesis o al Vaticano, creo que fue a la arquidiócesis de donde ella residía. Se le contestó y le dijeron, bueno, a partir de este momento, dice, lamentamos mucho tu decisión, te invitamos a reflexionar, pero si aún así decides seguir fuera de la Iglesia Católica, pues a partir de este momento quedas oficialmente excomulgada y no te puedes presentar en ningún recinto religioso. Suenan como palabras muy, como que sí te impone, pues, saber que la Iglesia Católica te diga eso. Imaginémonos que si por alguna situación, pues, fallece un ser querido tuyo o se oficia una misa, pues no te puedes plantar ahí. O si tú tienes que participar por algo o eres invitada en algún rito religioso, no te puedes parar. Entonces creo que es bastante determinante esto, pues yo creo que con que a lo mejor si alguna persona, como tú mencionabas hace un momento, decide pues ya no practicar la fe que recibió por parte de su familia, de sus padres, pues quedarse así y no irse a más. No sé tú qué opines. ¿Juanjo? ¿Juanjo, me escuchas? ¿Juanjo? ¿Juanjo? ¿Me escuchas? ¿Juanjo? Parece ser que perdimos a Juanjo o no nos escucha. Bueno, pues era eso prácticamente, amigos. Sí. ¿Ya sí. nos escuchas? Ah, mencionábamos que si es necesario. Sí. ¿Qué opinabas del caso de esta chica que estábamos comentando, que en X hizo esa publicación sobre todo el trámite que hizo para no pertenecer a la Iglesia Católica? ¿Juanjo? ¿Juanjo? De entrada, que sería el caso raro. ¿Tienes? Claro, pero piénsalo en términos otra vez de política, de la más práctica. Tienes un montón de personas que no le dan el cambio de domicilio al INE y que después es un problema para votar. Si ese que es un acto político y que tienes que hacer con cierta premura porque pues te sirve para identificarte y demás, no lo hacemos, o muchos no lo hacemos, imagínate una cuestión de irte a dar de baja en una religión que te viene valiendo gorro. Entonces, hay mucha gente que por eso prefiere decir, yo soy creyente, no practicante. O me salgo de religión y como no me interesa la religión, pues ya ni siquiera les aviso como para qué. El decirte que me voy a ir es como darte cierta importancia que ya no estoy dispuesto porque si no seguiría ahí. La cuestión tiene que ver nuevamente con que de repente se puede utilizar como una manera rápida de descalificarte. Nuevamente regresamos a la cuestión del Xóchitl dice, yo soy la católica, yo soy la buena, yo fui a ver al Papa. Véanme a mí porque yo soy bien buena, yo fui a ver al Papa. Pero Claudia, que es judía, cosa que no sé si sea cierto, va a ver al Papa, por lo tanto está haciendo un rollo publicitario que no es real y utiliza falsas de la Virgen de Guadalupe, por lo tanto doblemente tramposa. Dices, qué fuerte. Yo tengo derecho a creer lo que se me pegue la gana y si yo lo quiero decir públicamente lo diré y si no quiero, pues no lo digo. ¿Y cuál es el problema? Así es, ya desafortunadamente se en términos de política, insistiré, en este país es mucho más problemático que yo diga no soy católico a que diga, mira, sí soy creyente, pero no practico. Ándale. Pues sí. Sí, es cierto. Entonces, bueno, es todo un tema y como ya vieron cómo nos llevó lo que era el aspecto histórico
y social y religiosa de la cristiada a esto, pero bueno, de alguna manera creo que se hila, ¿no, Juanjo? De alguna manera nos habla la cristiada como un antecedente de lo que vivimos en este momento. Porque creo que es un tema que no se acaba de terminar, por decirlo de algún modo. No solucionamos. El problema es que tenemos la guerra de reforma. Creíamos haberlo solucionado, pero llega Porfirio y dice, me paso la ley por las armas. Tenemos la Revolución Mexicana, los grandes jefes, y hasta el día de hoy seguimos teniendo ese problema. Nuevamente el discurso de odio que te lleva a decir aguas porque si gana Morena va a ligar a circuncidarnos y van a hacer no sé cuántas tropelías, habla de esta situación donde la pasión nos gana a la raciocinio. Así es. Entonces, bueno, no queremos entrar en la polémica, que no es el objetivo de este programa, simplemente es como demostrar el tema para provocar una reflexión en cada uno de los que están viendo o escuchando este programa, pero sí da pie, pues de alguna manera, a hacer el comparativo del antes y de la ahora, de cómo está la realidad de la relación iglesia-estado, por un lado, y por el otro, cómo de alguna manera la Iglesia Católica principalmente sigue influyendo en la población para tomar ciertas decisiones o determinaciones, y cómo me llama poderosamente la atención eso que dices, que las leyes de reforma, que de alguna manera pues siguen vigentes en la Constitución, pues no se aplican. Hacemos como que no vemos, como que no nos damos cuenta, y se sigue dando y nadie dice nada y todo está bien. O incluso como políticos en la actualidad se cuelgan de aspectos religiosos para ganarse pues el voto o el cariño del pueblo. No sé si quieres agregar algo. Y no solamente del lado político, piensa no solo en lo político, sino en lo religioso. Tienes por un lado la casa que sería del cardenal o del arzobispo, en este caso de la ciudad, que acaba siendo Francisco en este momento, pero que Juan Sandoval dice, no me salgo y no me salgo y hazle como quieras. Tienes la construcción de un templo de los mártires cristeros, de los que estábamos hablando, que no se ha acabado de construir y que, perdón, pero no tienen, dijeras, vamos a construir un templo a la Virgen de Guadalupe porque tiene una gran cantidad de seguidores, tendría cierta lógica, pero plantear la construcción de un templo gigante no da mucha lógica. Bueno, no, ahora sí que la perspectiva también de quienes guían guiaron en su momento a la iglesia, ¿no? Es pues así la perspectiva y la manera de ser y de hacer las cosas. Sí. Sí, me recuerdas a otros sacerdotes. Y que nuevamente no es una cuestión de creencias. Sí, y como otros sacerdotes verdaderamente viven el evangelio, lo practican con sus fieles, y otros ya se van al lado político y apoyan candidatos libremente. Empiezo con uno que tiene apellido con S y termina con E. Entonces, que apoyaba cierto partido en las elecciones anteriores y que el partido sigue en el poder. Entonces, bueno,
Es muy interesante todo esto, pero pues ahora sí que la conclusión cada quien se las dejamos de tarea. No sé si quieres agregar algo más, Juan José González, sino para despedirnos. Sí, por supuesto, que una cosa es las creencias y uno tiene derecho a creer en lo que esté dispuesto a creer, y otra cosa son las reglas de convivencia mínimas que necesitamos para una convivencia, para vivir en sociedad. No puedo poner mis creencias por encima de la convivencia con el otro. Es cierto. Sí, siempre pues hay que tener cierto respeto, al derecho de la otra persona, lo que quiere decir, en el sentido de respetar sus creencias, su manera de ver las cosas, y no creernos que porque estamos a lo mejor en la religión, que es la mayoría, a lo mejor tenemos el poder sobre los demás, que pueden ser minorías, sino todo lo contrario. Somos todos iguales, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones. Simplemente ya lo que nos divide es precisamente esos pequeños detalles como la religión que practicamos, el partido al cual nos agrada, los equipos de fútbol, bueno, etcétera, gustos, etcétera. Pero bueno, eso ya es otro tema, y pues no me resta más que darte las gracias a ti, Juan José González, recordando que eres catedrático e investigador de la Universidad Jesuita ITESO, por tu participación el día de hoy con este tema de la guerra cristera que nos llevó, bueno, a política, a temas de socialismo, de todo, pero bueno, de alguna manera un panorama global y actual de lo que ocurre en la actualidad. Te agradezco, la verdad, mucho que hayas participado el día de hoy. Gracias por invitarnos y gracias a nuestra audiencia. Gracias, Juanjo. Pues un saludo cordial para ti y para tu esposa. Que tengan una excelente noche. Y saludos a nuestros amigos que nos escuchan en vivo, al agradecimiento que nos escuchen y nos ven. Y gracias también a aquellos que lo hacen de manera diferida a través de las redes sociales de Guanatos FM, de Viviendo lo Divino, Facebook y YouTube. Y de igual manera a través de iVoox, y que nos escuchan no solamente en México, sino en diferentes latitudes. Un abrazo y nuestro agradecimiento. Se despide nuestra amiga y servidora, aparte de Juan José González, Karina Rivera. Que tengan un excelente día, noche, tarde, y hasta la próxima.